Han leído este pasaje. Es el último de los Yo Soy que vamos a estudiar en esta miniserie de 7 semanas, o hemos estado estudiando. Esta mañana miramos uno de esos pasajes muy conocidos y uno de mis favoritos. Bueno, muchos son favoritos, pero este es muy favorito. Veámoslo y leamos juntos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha enviado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Pueden sentarse. ¿Cómo ser un cristiano fructífero? Fructífero es el tema de esta mañana. Recuerdo un árbol de guayaba que sembramos en nuestra casa en California. La primera vez que Dios dio unas cuantas guayabitas, unas 2 o 3, estaba muy decepcionado. Tanto trabajo en sembrar este árbol para que me diera 2 o 3 guayabas. Tuve que podarlo, cortarle parte de las ramas. Y estaba pensando, si este árbol no da fruto, lo voy a cortar. El siguiente año dio mejores guayabas, así es que seguí el proceso también de cada año podarlo, cortar algunas ramas, y este árbol comenzó a dar guayabas. Tantas guayabas dio que estaba harto de las guayabas porque las ramas casi estaban al piso. Hasta creo que estaba molesto que el árbol daba muchas guayabas y tiraba mucha basura. Quería cortarlo porque daba mucho fruto. Y ahora el árbol está tan grande que sus raíces recientemente nos está causando problemas, causó problemas en la tubería de la casa nuestra allá en California. Pero sabe, ese árbol esperábamos que diera fruto y lo hizo, pero hubo un proceso. Lo plantamos esos árboles frutales porque sabemos que queremos que den fruto. Y así es con los creyentes nosotros hoy día también. El Señor nos ha salvado para que llevemos fruto. En el versículo 8 es muy claro. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La expectativa del Señor es que como creyentes no solamente demos fruto, sino mucho fruto. Ese es el tema del pasaje. El Señor nos enseña y nos explica lo que es necesario para nosotros como sus seguidores poder dar fruto. Entendamos otra vez el contexto en lo que estamos viendo este pasaje. Es un pasaje muy popular, pero a menudo es desconectado de todo lo demás del libro.
Recuerden que el propósito de este pasaje, tanto como de los capítulos anteriores, quizás el capítulo 13, 14, hasta el capítulo 17, es instruir a sus discípulos en la misión que tienen ellos de hacer discípulos. Y ha estado preparándolos a ellos como discípulos para que ellos lleven a cabo la misión que les ha encomendado. Y esta misión solo es posible si ellos permanecen en Cristo y dan fruto, como las ramas que son ellos o somos nosotros, a través de la dependencia y obediencia de nuestro Señor. Así que entendamos, dar fruto en este contexto, en este pasaje, no solamente está hablando de dar fruto espiritual en nuestro carácter, en nuestra manera de vivir la vida, sino también tiene que ver con la obediencia para cumplir el plan de Dios en nuestras vidas. La misión de llevar y comunicar el Evangelio a otras personas. Eso es parte de llevar fruto. Nuestro fruto es un fruto que se expresa externamente a otros y de una manera tangible. Y recuerden, ese fruto que es un carácter también demostrado, es consistente. Y lo demostramos a las personas que no conocen a la vid verdadera. Así es que no es solamente un fruto que se demuestra individualmente, sino se demuestra como iglesia. No es yo solo aquí llevando a cabo mi fruto y produciéndolo y guardándolo para mí. Es para comunicarles a otros también el mensaje de la vida de Cristo. Pero a la vez que es como iglesia que estamos llevando a cabo este fruto y expresándolo al mundo en el cual vivimos. Y el Señor enseña cómo ser fructífero en este pasaje. Y hay 4 pautas que Él nos dice. Si cumplimos estas pautas, nos asegurarán que seamos fructíferos. En primer lugar, debemos reconocer el rol del Hijo y del Padre en nuestras vidas. Versículo 1, escuche lo que ya hemos leído. Dice, yo soy la vid verdadera. Nuestro Señor dice esto. Es muy posible que habían finalizado la Santa Cena y ya había compartido el fruto de la uva, el vino, y ahora Él dice, yo soy la vid verdadera. Otra posibilidad es que ya han salido hacia Getsemaní, donde será arrestado el Señor y pasan por algunas vides o viñas y pueden ellos mirarlas y el Señor les dice, yo soy la vid verdadera. El tema de la ilustración o la analogía de la vida era un tema muy común en la Biblia y especialmente con el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento se refiere a Israel como la vid. En el Salmo 80 especialmente, si usted lo lee en casa, los versículos 8 al 16, se compara a Israel con la vid. Y nuestro Señor también en Mateo 21, 33 a 44, compara a Israel con una vid. Y es más, según Isaías 49, 6, Israel como la vid de Dios debería ser luz a las naciones. El Señor cuando dice, yo soy la vid verdadera, está diciendo, yo he venido para dar esa luz que la nación de Israel falló en comunicar al mundo. Y ahora Él viene para ser la vid verdadera y mostrar la salvación a través de su muerte y su resurrección. Y Él va a expresar su vida a sus discípulos también, a esas ramas que cuando dependen de Él producen fruto, mucho fruto para la gloria de Dios. Esas ramas somos nosotros, llamados también a cumplir la misión de comunicar el Evangelio y las buenas nuevas a aquellos que no le conocen. El Señor dice, yo soy la vid verdadera. Vea una foto de una viña, que quizás para nosotros muchas veces, no, de muchas viñas, de un viñedo.
El Señor dice, yo soy la vid verdadera. Muy común en Israel. Dice, y mi padre, el rol del padre es el labrador. Está a cargo de la viña. ¿Sabe? Y como tal, Él tiene el rol de podarnos para que produzcamos fruto. En el Salmo 80 que hemos mencionado, encontramos de que Dios es responsable de la vida de Israel y es el labrador. Quiero decirle, todo lo que el Padre hace es bueno. Así es que cuando Él nos poda a nosotros, es bueno, no es malo. Hablaremos más a medida que vayamos estudiando el texto. Ambos están envueltos en nuestra vida, tanto nuestro Señor como la vid y también nuestro Padre como el labrador. Segundo lugar, para llevar fruto debemos entender nuestro rol en nuestra relación con el Señor. Versículos 2 y 3. El Señor es muy claro en especificar que hay dos tipos de personas. Primero están los que pretenden ser creyentes, pero no dan fruto. Vea lo que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. El Señor establece una pauta muy clara sobre las ramas y el fruto. Hay partes de la vid que no produce fruto ni deben de ser quitadas. Ahora, quiero que entienda que esto no está refiriéndose a creyentes que pierden su salvación. Estos son pretendientes que tienen algún contacto con el Señor, pero no producen fruto. Esos pámpanos o ramas serán cortados. Y es muy obvio que en la historia y en la vida de la iglesia siempre han habido personas que pretenden ser creyentes, pero sus vidas no producen fruto. Es posible que ellos se escondan de las demás personas para no mostrar realmente lo que son, pero sabemos que el día del juicio va a revelar quiénes son del Señor. Es más, si usted quiere estudiar un poquito más, en Mateo capítulo 13, versículos 12 al 30, el Señor da una parábola, la parábola de la cizaña. Y dentro del trigo hay unas plantas malas que están saliendo y el Señor dice, déjalas que crezcan juntos. No hay mucha diferencia cuando están creciendo, no se puede ver, pero dice, el día del juicio va a mostrar cuál es la verdadera, quién es el trigo y quién es la cizaña. Es difícil muchas veces para nosotros distinguirlos, pero el día del juicio lo mostrará, lo revelará el Señor. Esto sucede hoy día. Muchas personas que son parte, entre comillas, de la iglesia, comparten los eventos, comparten estudios, los servicios, pero no son parte de la vid. Sus vidas no producen fruto. Y recordemos que el fruto no es algo intelectual. Es una demostración de que el Señor nos ha transformado. Pero el Señor dice en el versículo 2 también, y todo aquel que lleva fruto. Esos son los creyentes. El creyente lleva fruto. No puede haber creyentes sin fruto. Ese es el punto del Señor. Sería contrario a la verdad de lo que está enseñando el texto. El creyente jamás será cortado de la vid, pero sí necesita ser cuidado por el Padre. Vea el versículo 2, dice, y lo limpiará para que lleve más fruto. El arte de podar, revisar las partes de la vid que ya no producen fruto, y aquellos que todavía pueden seguir dando fruto, es algo que hace el Señor, nuestro Dios. Las ramas se recortan para que de ahí nazcan nuevos retoños de donde saldrá el fruto. Podar ayuda a producir o limitar el fruto. Vean una foto de cómo es el proceso del labrador podando la vid. Busca esas partes que necesitan ser cortadas. Se cortan esas partes en las puntitas y de ahí salen los retoños, de donde más adelante les mostraré cómo nacen esas uvas. Es increíble que una planta que se ve que no tiene nada está siendo podada y va a dar mucho fruto. Pero es necesario podarla.
Sabe, le quiero decir que como creyentes, ser podados es doloroso. Yo no sé si sienten las vidas algo, pero en el proceso nuestro es doloroso. En Hebreos 12, 6 a 11 nos dice que el Señor nos disciplina como sus hijos. Tiene que podarnos. ¿Es necesario para qué? Para dar más fruto. Y es un proceso de toda la vida. Y usted dice, bueno, pero ¿en qué me va a podar el Señor? Si quieren más información, hable con nosotros, con varios los que sabemos qué es ese de podar. Dios te está podando en este momento en tu vida. Yo lo sé, algo te está hablando el Señor, enseñando, y te está podando y enseñando. Nos está enseñando hoy día la iglesia también a través de estos tiempos. Y es tu deber estar atento a lo que Él está podando en tu vida, porque Él quiere que produzcas fruto, más fruto todavía. Versículo 3 dice que ustedes dicen, ya son limpios por la palabra que os he hablado. No es asunto de, no son salvos, ya son limpios, purificados por la palabra de Cristo, siendo la palabra viva de Dios, tiene el poder para limpiar, y Él ya les ha hablado la palabra de Dios, ellos ya la han recibido. Ya les ha santificado. Juan 17, 17 dice, que Él los ha santificado en su palabra, y su palabra es la verdad. Ellos ya han creído. La iglesia ya ha creído en Cristo, ya ha sido limpiada por la palabra de Cristo. En 1 de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Y en Efesios 5:26 habla de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ya el Señor nos ha limpiado cuando creímos en Él. Para ser cristianos fructíferos debemos reconocer el rol del Padre, el rol del Hijo, pero también nuestro rol. Nosotros somos las ramas, ya hemos sido salvos, limpiados por la palabra, pero necesitamos ser podados para dar fruto. Número 3, para dar fruto debemos obedecer el mandato de permanecer en el Señor. Versículo 4. Y obedecer envuelve 4 cosas. Primero es nuestra inhabilidad de producir fruto si no permanecemos en Cristo. Versículo 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Esa palabra permanecer quiere decir quedarse, continuar, perseverar. El mandato es que nosotros perseveremos en Cristo y Él permanecerá en nosotros. Se espera que el creyente que está unido a Cristo va a perseverar en Cristo. En la parábola del sembrador que el Señor enseñó, hay personas que dicen creer. ¿Ustedes recuerdan eso? Y hay varios tipos de personas que reciben la palabra, pero no producen fruto. Solamente aquella donde la semilla que en la tierra buena, que es buena tierra, produce fruto. Los demás no son creyentes. Y es más, en Mateo nos dice que el fin de estos que no producen fruto es el castigo eterno. El Señor lo dice muy claramente. No es posible estar en Cristo y no producir fruto. Somos la rama, estamos en la vid. En una manera práctica, si nosotros no estamos apegados a Cristo, al Señor, no podremos producir el fruto espiritual en nuestras vidas. Y obviamente en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra manera de vivir, se produce el fruto espiritual que Gálatas 5, 22 y 23 dice. Lo sabemos. El fruto del Espíritu se demuestra en el carácter: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol. Por otra parte, también en Gálatas encontramos, versículos 16 a 21 del capítulo 5, las obras de la carne. Desafortunadamente estamos viviendo en tiempos donde la iglesia no está dando el fruto que debe de dar.
no vemos el fruto de permanecer en la vid. Miramos que nuestra cultura también está dominando a aquel que es creyente y está mostrando las obras de la carne. Porque no estamos permaneciendo de una manera práctica en Cristo. Recordemos, si nosotros no estamos en Él, no podemos producir ese fruto. Es imposible. Versículo 5 dice que nuestra permanencia en Cristo garantiza, escuche, mucho fruto. Yo soy la vid, dice, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y enfatizo otra vez, porque separados de mí nada podéis hacer. A diferencia del versículo anterior, dice que es negativo. No pueden hacer esto, no pueden hacer esto. Si no lo hacen, no pueden producir fruto. En este versículo está diciendo, si ustedes hacen esto, producen el fruto. Él asegura mucho fruto. ¿Quiere mirar una foto de una viña que produce fruto? Esta me dejó sorprendido. Eso es mucho fruto. Yo no sabía que era posible esto. Pero vea, eso ya tiene que cortar eso. Señor dice, ustedes si permanecen en mí, llevan mucho fruto. ¿Cómo producir ese fruto? ¿Cómo producirlo? No es algo automático. Debemos permanecer en Él. Vamos a mirar más adelante qué significa eso, permanecer en Él, en manera práctica. Además, debemos dejarnos ser podados por el Señor. Y lo que pasa muchas veces es que nosotros resistimos al Señor cuando nos está podando y no damos fruto. Pasan los años y la persona no cambia. Es sorprendente hoy día cuando ya conozco a personas creyentes y llevan años de ser creyentes y no se ve el fruto. Y uno en la cabeza de uno está, pero ¿cómo es posible que han dejado pasar los años y no han dado fruto? Es porque tenemos que dejar que el Señor produzca ese fruto. Debemos de ser podados. Mire, ¿por qué podemos producir fruto? Mucho fruto. Colosenses 2:9 dice esto. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando todo lo que es Dios está en Él. Él es Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Lo que está diciendo Pablo es, ustedes entienden de que el que está en ustedes es Dios y que tiene todo lo que le pertenece a Dios, la plenitud de Dios está en ustedes. ¿Cómo no va a ser posible producir tal fruto? El Señor es muy claro que hay una mutualidad aquí. Dice, permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Sabe qué dice? Implica esfuerzo y disciplina de nosotros para permanecer en la vid. Y cuando nosotros permanecemos en Él y nos deleitamos en Él, Él se deleita en nosotros y también produce el fruto en nosotros. Nuestro socio, que es Cristo, la vid, ¿sabe? Es superior a todos. ¿Y porque Él es superior? Porque Él es el Señor, porque Él es el Hijo de Dios, nos puede dar ese fruto. Ser creyente no es seguir reglas o aún los mandatos de la Biblia con mis esfuerzos, sin tener una relación con Él. El que está en la vid tiene una relación viva y real con Cristo. Y obviamente eso envuelve que yo debo dar el paso inicial de creer en Él como la vid verdadera. Y darle mi vida para que Él tome mi vida y la unifique con su vida y yo sea parte de la vid.
Y Él nos ha dado su vida a través de su muerte y su resurrección. Y hasta que tú no crees eso, lo que Él ha hecho por ti, vas a pensar algo del cristianismo, pero no vas a dar el fruto que el Señor produce en la vida del creyente. ¿Qué significa permanecer en Él? ¿Y cómo permanecer en Él? Vea el versículo 6. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Primero el Señor dice lo que no significa permanecer en Cristo para el creyente, o el que no es creyente. Dice, hay ciertas ramas que no producen fruto, están secas y hay que cortarlas. Estas ramas secas no sirven para nada, sino para quemarse y para servir como fuego para cocinar algo. No está hablando otra vez el Señor de creyentes, sino de los que no son creyentes. Recordemos que el Señor está hablando también a judíos, que entendían ellos que siendo judíos, ellos eran ya parte del reino de Dios. Y el Señor dice, no es esto. El que está en la vid, y tú no estás produciendo frutos, y tú no estás en mí, tú no eres mío, tú no eres creyente. No todos los que dicen ser parte de la vid son parte de la vid. Todo aquel que no cree en Él no son parte de la vid. Ellos serán quitados porque no permanecen en Él. Eso es lo que el Señor dijo a los líderes de Israel. Vea, que les consideraban a ellos los líderes de Israel, la viña. En Mateo 21:43 dice esto: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. ¿Ven lo que está diciendo? Estos que dicen que creen pero no están creyendo van a ser quitados y el reino va a ser dado a aquellos que no son parte, los gentiles, nosotros que no somos judíos, y ellos van a producir el fruto. Pero también aplica a aquellos que dicen ser creyentes, pero no lo son. Algún día serán juzgados y envuelve una separación eterna. El Señor también dice en los versículos 7 y 17 lo que significa permanecer en Cristo para el creyente. Primero dice, significa permanecer en la palabra de Él, en su palabra. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en el Señor significa permanecer en sus palabras. Nadie puede decir yo creo sin obedecerle. Eso es parte de permanecer en la vid. Pero hoy día hay una disonancia, ¿cierto? En lo que se dice yo creo y lo que yo soy. Y aún entre el creyente el Señor dice, no, eso no funciona así. El que permanece en mí, permanece en mis palabras. Muestra con su vida la obediencia. Y cuando nosotros vivimos en obediencia a Él, podemos pedir con confianza. Note que dice todo lo que queramos, ¿cierto? En 1 Juan 5:14 es la misma idea. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando yo permanezco en la vida, cuando yo permanezco en Cristo, cuando yo obedezco su palabra, yo puedo pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios va a concederme su voluntad. Por otro lado, si pedimos, pero no estamos permaneciendo en sus palabras, no esperemos que Dios responda y nos conceda eso. Eso es claro. Si yo quiero pedir, Señor, bendice esta relación que está fuera del matrimonio, ¿usted cree que Dios lo va a hacer? No, es contrario a su palabra. No te va a bendecir. Señor, bendice mi trabajo, pero mi trabajo es mi Dios. Soy desobediente a Él. Estoy tratando de sacar ventaja a otras personas. Dios no va a bendecir eso. Eso el Señor dice, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quisieran y Dios será hecho. Generalmente el creyente que está en Él va a pedir la voluntad de Dios. Pero hoy día parece que eso es como que no entendemos eso.
Señor, sáname mi cuerpo. Pero cuando ya el Señor, no vemos que el Señor nos contesta, ya no nos gusta la cosa. O he hecho una decisión equivocada y Dios me está apodando, pero yo quiero que Dios me sane. Permanecer en Él significa permanecer en su palabra. Segundo lugar, significa glorificar al Padre llevando mucho fruto. Versículo 8 dice, en eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. El fruto que producimos no es para nosotros, es para glorificar al Padre. Una de las preguntas básicas del Catecismo Menor de Westminster, que fue diseñada para instruir a los niños, a los adultos, a aprender la Escritura. La primera pregunta es esta: ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin primordial del hombre. ¿Y sabe qué es la respuesta? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios. Y uno, si lo dejamos ahí, sería, glorificar algo, es que aburrido. Y dice esto, y gozar de Él para siempre. Cuando nosotros glorificamos a Cristo con nuestras vidas, hay gozo en nuestra vida. Y podemos gozar de Dios porque Dios también nos bendice. Este fruto que producimos es para glorificar a Dios. Cuando lo hacemos con esta motivación, va a producir gozo en nuestras vidas. Hablábamos esto esta semana con los pastores y decíamos, bueno, hay gente que es muy buena hoy día. Hay gente que moralmente los vemos y decimos, wow, qué vida tan ejemplar. Quiero decirle, hay personas que son homosexuales que tienen una buena vida moral, entre comillas, que usted quiera llamarle moral. Cuidan bien de sus hijos, cuidan bien de su comunidad, pero ¿sabe qué es el problema con eso? Que eso no glorifica a Cristo. Glorificamos a Él cuando obedecemos su palabra. Y obedecemos su palabra para glorificarle a Él. Estas personas no pueden experimentar el gozo de conocer a Cristo. No pueden glorificar a Dios con sus vidas. Permanecer en Él significa eso, glorificar al Padre llevando mucho fruto. En tercer lugar, significa permanecer en el amor de Cristo. Versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. El Padre ha amado al Hijo por siempre. Y ese es el mismo amor que Él demostró a sus discípulos. Y ahora está diciendo, este mismo amor es el que yo les he compartido a ustedes. Y ustedes también deben de permanecer en ese amor mío. Pero no podemos tener ese amor si no permanecemos en Él. Dependiendo de Él, la vida en todo momento. Solamente Él puede producir este amor en nosotros. Versículos 10 y 11 también dice que amar es mandato del Padre. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El que es obediente a los mandatos del Señor permanecerá o perseverará en su amor. Su amor es transmitido a nosotros, las ramas, a través de su Espíritu. No es posible hacerlo nosotros con nuestros esfuerzos. Tenemos que ser obedientes. Y esto no debe ser algo fastidioso para nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque Él dice, yo obedecí al Padre. Recibí ese amor y obedecí al Padre. Y ese es el mismo amor que yo les estoy dando. Y el Señor dice, ustedes también deben hacer lo mismo. Depender de mí. Amarme a mí para que ustedes puedan amar también. Y el Señor dice, puedan tener ese gozo completo. El gozo es algo atractivo a un mundo que solo entiende reglas, que piensa, sí sabe y piensa que son buenas, pero son obligatorias. No entiende el gozo de obedecer al Señor porque hay una intimidad con Él, hay una relación con Él. El Señor dice, amar
porque es mandato del Padre, pero también versículos 12 al 15 y el versículo 17 es amar como Cristo amó. Vea lo que dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. La clave ahí es como yo os he amado. El mandamiento no es nuevo, ya estaba en el Antiguo Testamento, pero dice como yo os he amado. Como yo lo he demostrado a ustedes que deben de amar, así ustedes deben de amarse unos a otros, hermanos, en Cristo. El ejemplo es Cristo en cuanto a cómo amar. Y además, Él puso su vida por nosotros. Dice el versículo 12 y 13, nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él puso su vida por nosotros. Amor es seguir su ejemplo, pero Él puso su vida también. Fue demostrado dando su vida como oveja para salvarnos, para redimirnos del pecado. Sufrió la cruz, sufrió el castigo de la cruz, del pecado nuestro, para darnos la vida a nosotros. Y Él dice, ámense de esta manera, como yo les he amado. Pongan su vida unos por otros. Pero la realidad es esta: no nos amamos así. Y me sorprende a mí hoy día, no me sorprende mucho, que ponernos una máscara para mostrar amor a nuestros hermanos es mucho. Y nosotros, si nos le preguntan a las personas, es que es asunto de principio. ¿Qué principio está hablando usted? Es un asunto político. Eso es lo que está sucediendo en nuestro mundo. Y estamos diciendo, no quiero que nadie me controle. Pero yo quiero decir, deja que te controle el amor de Cristo. Si yo tengo que ponerme una máscara para que tú te sientas bien, lo voy a hacer. Es ridículo no hacerlo. Porque entonces, ¿qué es? Ni siquiera puedo ponerme una máscara y el Señor te pide, dice, da tu vida por tus hermanos. ¿Por qué no dejar que nos controle su amor hacia otros? Qué poco amamos nosotros como nuestro Señor. Y ese es el mandato. Si vas a permanecer en la vida, debes de amar como Él. Y si vas a amar como Él, tienes que estar dispuesto también a sacrificarte por tus hermanos. El mundo no nos ve, no nos mirará a nosotros, ni creerá nuestras palabras hasta que nuestras palabras muestren el amor de Cristo de una manera real. El mundo no va a ser ganado teniendo más teólogos que debatan con ellos para convencerles que Cristo es el camino al Padre. El mundo será convencido cuando vean a los creyentes sacrificándose por los desvalidos, por los pobres y los necesitados. El mundo no va a ser ganado por más creyentes expertos en la política. El mundo será ganado por el amor de creyentes que muestran la bondad, la gracia, la paciencia y el gozo de Cristo a otros, aunque sean maltratados y juzgados. El mundo no va a ser convencido de que amamos como Cristo, sin importar las diferencias étnicas y culturales, hasta que vayamos a buscar a los que no son como nosotros para compartirles el Evangelio. Y la iglesia puede estar compuesta de personas que son de todo trasfondo étnico, pero que aman a Cristo. Eso es amar como Él. El Señor dice, pongan su vida por sus hermanos. Vean lo que dice también el versículo 14 y 15. Dice que nos hizo sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Verdaderamente amigos. Si permaneces en Él, permaneces en su palabra, tú eres amigo de Él. ¡Qué privilegio! Te digo algo, no hay mejor amigo que Él. No hay mejor amigo que Él. Y nos ha revelado la voluntad del Padre. Y por último, para ser un creyente fructífero, debemos vivir nuestro destino dado por el Señor. Versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Fuimos elegidos por el Señor para llevar un fruto permanente. Es un privilegio que tenemos de parte del Señor, de la vid misma, no es algo merecido. El Señor nos eligió de acuerdo a su voluntad. No nos escogió porque nos miró algo especial, lo hizo porque le complació a Él, pero nos escogió para que llevemos fruto. No hay ninguna razón por la cual tú en este día o en tu vida no produzcas fruto. No hay ninguna razón. Si tu vida no muestra crecimiento en tu carácter y en tu forma de actuar, no estás permaneciendo en Él, no estás dejando que Él produzca el fruto en tu vida. Si no tienes ese deseo de compartir con otros la verdad y el Evangelio de Cristo, has dejado de producir fruto. Y nota, este fruto es permanente. Las vides no dan fruto una vez, siguen dando. La vid más vieja de todas está en Eslovenia, lleva más de 400 años y todavía está dando fruto. Produce aproximadamente entre 75 a 120 libras de uva. Mire la foto. Usted dice, ¿esta cosa está produciendo? Esa es la más vieja. Todavía está produciendo fruto 400 años después. El fruto que hemos ido a llevar nosotros es un fruto permanente. Y el Señor dice, ese fruto garantiza de que Él va a escuchar nuestras peticiones, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Repite la idea del versículo 7. Nuestro fruto garantiza de que el Señor oirá nuestras oraciones. Hagamos las preguntas de aplicación esta mañana. A propósito, estas preguntas están en nuestra aplicación. Puedes volver a revisarlas y ayudarte en el proceso de aplicar el texto. Uno es, ¿hay algo en tu vida que Dios está podando para que lleves más fruto? Y la segunda pregunta acompañando a eso es, ¿cómo estás respondiendo a la manera en que Dios te está podando en ese proceso de madurez espiritual? Eso va a determinar tu fruto. ¿Cómo estás respondiendo? En segundo lugar, ¿cómo estás permaneciendo en Cristo, la vid verdadera? ¿Cuáles son tus hábitos espirituales? Eso es importante, porque de otra manera estás dependiendo de tus sentimientos, de tus emociones, de tus esfuerzos, de tu propia prudencia, si no estás esforzándote en permanecer en la vida con esos hábitos espirituales. Número 3, ¿cómo estás persistiendo en su palabra? ¿Es una disciplina regular en tu vida? Si no lo es, no vas a producir fruto. ¿Estás amando a Cristo buscando el serle obediente a lo que Él te enseña en su palabra? Que puede ser un rito que lees pero no aplicas, no buscas ser obediente. Número 4, ¿cómo expresas tu amor a otros de maneras tangibles? ¿Cómo estás compartiendo las buenas noticias de salvación a los que no le conocen? Porque es una manera tangible también de expresar el amor de Cristo. Número 5, yo te invito a que reflexiones en tu vida, tu permanencia en Cristo la vida, y pensar en las siguientes preguntas. ¿Has crecido en carácter espiritual en estos últimos días? ¿En estos meses que han pasado? ¿En este año que ha pasado? Hay crecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Estás creciendo en tu dependencia a Él? Pide al Señor que te ayude. Cierra tus ojos y oremos. Señor, gracias que tú eres la vid, que nuestro Padre es el labrador. Eres la fuente de vida y de mi fruto espiritual. Gracias por habernos limpiados por tu palabra y por seguir podando mi vida para que pueda llevar mucho fruto. Admito que no es algo que me gusta, pero sé que es algo necesario en mi vida. Que tú quites lo que no te agrada para que pueda crecer más en ti y dar más fruto. Reconozco que separado de ti no puedo producir fruto.
el fruto de una vida que te agrada y ayuda a otros a conocerte. Ayúdame a permanecer en ti, obedeciendo lo que tú me dices en tu palabra, amando a otros como tú nos dejaste ejemplo, para que mis peticiones te agraden y las concedas. Gracias por haberme hecho tu amigo, dándome a conocer la voluntad del Padre y por elegirme desde antes de la fundación del mundo, para que pueda llevar fruto permanente todos los días que me des en esta tierra. En tu nombre lo pedimos, Señor. Amén.